Durante años has escuchado sobre manifestación, sobre el poder de la hora, sobre crear tu realidad. Pero hay algo que nadie te ha dicho con esta claridad. Algo que Eckhart Tolle comprende desde lo más profundo de la conciencia y que la física cuántica está comenzando a confirmar. No se trata de pensar positivo. No se trata de visualizar más fuerte. Se trata de algo mucho más fundamental, mucho más poderoso y completamente contraintuitivo para la mente condicionada. Hoy vamos a explorar el método cuántico real, no la versión diluida que has escuchado en videos motivacionales, sino el mecanismo preciso mediante el cual la conciencia colapsa posibilidades en realidad. Y cuando comprendas esto, cuando realmente lo comprendas, tu relación con la existencia cambiará para siempre. Empecemos por donde Tolle siempre comienza, con la única cosa que importa, el ahora. Pero no el ahora como concepto, el ahora como la única dimensión en la que la vida realmente existe. Piensa en esto por un momento. Cada experiencia que has tenido, cada pensamiento, cada sensación, cada momento de alegría o dolor, todo ha ocurrido en el ahora. El pasado es un conjunto de pensamientos que surgen ahora. El futuro es una proyección mental que ocurre ahora. La vida nunca ha sucedido fuera de este momento presente. Y aquí está lo crucial. La física cuántica nos muestra algo extraordinario. Las partículas existen en un estado de superposición, en múltiples estados simultáneamente, hasta que son observadas. En el momento de la observación, todas esas posibilidades colapsan en una realidad específica. Tu conciencia, tu atención en el momento presente, es ese observador. No estás simplemente viendo la realidad, estás participando activamente en su creación momento a momento. Tolle lo explica así. La mayoría de las personas viven completamente identificadas con su mente, con el flujo incesante de pensamientos. Y esos pensamientos están casi siempre enfocados en el pasado o el futuro, lamentando lo que fue, temiendo lo que podría ser, planeando, analizando, juzgando. Y mientras tu atención está atrapada en ese tiempo psicológico, no estás presente en el único punto donde la creación realmente ocurre. El método cuántico que funciona comienza aquí, con el reconocimiento de que tú no eres tus pensamientos. Hay una presencia consciente en ti que puede observar esos pensamientos. Esa presencia es quien realmente eres. Y cuando te anclas en esa presencia, cuando habitas plenamente el momento presente, algo extraordinario sucede. Las posibilidades cuánticas comienzan a colapsar de manera diferente. Déjame explicarte el mecanismo real. Tu campo energético, tu frecuencia vibratoria, está constantemente interactuando con el campo cuántico de infinitas posibilidades. Pero la mayoría de las personas emiten una señal fragmentada, contradictoria. Sus pensamientos dicen una cosa, sus emociones otra. Su cuerpo está tenso con memorias del pasado. Su energía está dispersa entre 1000 preocupaciones. Esa señal incoherente genera resultados incoherentes. Tolle habla del cuerpo del dolor, esa entidad energética compuesta de emociones negativas acumuladas que vive en casi todo ser humano. Ese cuerpo del dolor se alimenta de drama, de conflicto, de sufrimiento, y tiene su propia inteligencia. Busca activamente situaciones que lo alimenten. Cuando estás identificado con él, sin darte cuenta, estás enviando al campo cuántico una señal de carencia, de miedo, de conflicto. Y el campo responde. No porque te esté castigando, sino porque es un espejo perfecto de tu estado de conciencia. Aquí está el primer paso del método real, conciencia del cuerpo del dolor. La próxima vez que sientas una emoción negativa intensa, en lugar de justificarla, de encontrar razones por las cuales tienes derecho a sentirte así, simplemente obsérvala. Reconoce, esto es el cuerpo del dolor. Está intentando tomar control, y en el momento en que traes esa luz de conciencia, en el momento en que simplemente observas sin juzgar, sin resistir, el cuerpo del dolor comienza a perder su poder.
Porque el cuerpo del dolor no puede sobrevivir en la presencia, solo puede alimentarse en la inconsciencia. Y cuando empiezas a desidentificarte de él, cuando ya no lo alimentas con tu atención reactiva, tu campo energético comienza a limpiarse. La señal que envías al campo cuántico se vuelve más clara, más coherente. Pero hay otro aspecto crucial que Tolle enfatiza constantemente: la aceptación de lo que es. Esto no significa resignación pasiva. Significa reconocer que el momento presente es como es porque toda la historia del universo ha convergido en este punto. Resistir lo que es resistir la vida misma. Y esa resistencia crea sufrimiento y bloquea el flujo natural de la manifestación. Piénsalo de esta manera. Cuando resistes el momento presente, cuando dices internamente, esto no debería estar pasando, estoy en una guerra con la realidad. Y mientras estás en esa guerra, tu energía está completamente atrapada en mantener esa resistencia. No hay espacio para que algo nuevo emerja. Estás sosteniendo el patrón antiguo en su lugar, mediante tu propia oposición a él. El método cuántico requiere rendición, pero no la rendición del derrotado, la rendición del sabio. Es el reconocimiento de que la vida sabe lo que está haciendo, que hay una inteligencia más profunda operando. Y cuando te rindes al momento presente, cuando lo aceptas completamente tal como es, paradójicamente, es cuando obtienes el poder real para transformarlo. Tolle cuenta la historia de cómo alcanzó su despertar. Estaba al borde del suicidio, sumido en una depresión profunda, y en medio de ese sufrimiento extremo, surgió en él un pensamiento: ya no puedo vivir conmigo mismo. Y de repente se dio cuenta: si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo. ¿Cuál es el real? En ese momento de reconocimiento, su identificación con la mente se rompió, y lo que quedó fue pura presencia, pura conciencia, sin contenido. Y en ese estado, experimentó una paz que superaba toda comprensión, una paz que no dependía de las circunstancias externas, porque esa paz es tu naturaleza esencial cuando no estás identificado con las formas mentales. Esta es la clave del método cuántico. Tu estado de conciencia determina tu realidad, no tus pensamientos superficiales, no tus deseos, tu estado de ser, y tu estado de ser se determina por el grado en que estás presente, por el grado en que has desidentificado de la mente y sus patrones condicionados. La mayoría de las enseñanzas sobre manifestación te dicen que visualices lo que quieres, que sientas la emoción de ya tenerlo. Y hay verdad en eso, pero es incompleto. Porque si estás visualizando desde un estado de carencia, desde un yo que siente que le falta algo, la visualización misma está reforzando esa carencia. Estás diciendo al universo: no tengo esto, por eso necesito imaginarlo. El enfoque de Tolle es radicalmente diferente. Primero, encuentra la plenitud en el momento presente. Reconoce que en este momento, a nivel del ser, no te falta nada. La plenitud no es algo que logres en el futuro. Es tu naturaleza esencial, aquí y ahora. Cuando accedes a esa plenitud, cuando habitas ese espacio de presencia total, entonces cualquier cosa que emerja de ese estado tiene poder real. Porque estás creando desde la plenitud, no desde la carencia. Y el campo cuántico responde a esa frecuencia completamente diferente. No estás tratando de llenar un vacío. Estás permitiendo que la abundancia que ya eres se exprese en forma física. Ahora, hablemos de algo que Tolle enfatiza, pero que muchos malinterpretan: el ego. El ego no es algo malo que debas destruir. Es simplemente un patrón de identificación. Te identificas con tu historia, con tu nombre, con tus roles, con tus posesiones, con tus logros, y esa identidad falsa se siente perpetuamente amenazada, perpetuamente incompleta. El ego vive en el tiempo. Necesita el pasado para su identidad y el futuro para su realización. Por eso el ego nunca está en paz en el momento presente. Siempre está comparando, juzgando,
buscando, resistiendo. Y mientras operas desde el ego, tu señal al campo cuántico está contaminada con miedo, con deseo compulsivo, con la necesidad de probar algo. El método cuántico requiere que trascendas el ego, no que lo destruyas, sino que lo veas por lo que es. Una construcción mental, útil para funcionar en el mundo, pero no quien realmente eres. Y cuando dejas de derivar tu identidad del ego, cuando descansas en el ser puro, tu poder de manifestación se multiplica exponencialmente. Porque ahora no estás manifestando para llenar un vacío. No estás buscando validación externa. Estás permitiendo que la creatividad del universo fluya a través de ti, sin la interferencia del condicionamiento mental. Estás en alineación con la fuente misma de toda creación. Tolle habla del espacio interior, la conciencia espaciosa en la que surgen todos los pensamientos, todas las emociones, todas las percepciones. Ese espacio es quien eres, no el contenido que aparece en él. Y cuando reconoces ese espacio, cuando habitas conscientemente esa dimensión de tu ser, te vuelves como el cielo. Los pensamientos y emociones son como nubes que pasan, vienen y van, pero el cielo permanece imperturbable. Este es un punto crucial del método cuántico. Las posibilidades cuánticas existen en un campo de potencialidad pura. Ese campo es como el espacio interior del que habla Tolle. Es vacío, pero contiene todo, y tu conciencia individual es un punto de enfoque dentro de ese campo infinito. Cuando estás identificado con el contenido, con las formas mentales, tu punto de enfoque está nublado, distorsionado. Pero cuando descansas en el espacio mismo, tu enfoque se vuelve cristalino, y entonces las posibilidades colapsan con precisión. Hay un ejercicio que Tolle recomienda, y que es profundamente relevante para la manifestación cuántica. Siente el campo energético interior de tu cuerpo. No pienses en él, siéntelo, esa sensación sutil de vitalidad que impregna cada célula. Cuando diriges tu atención ahí, cuando habitas tu cuerpo desde dentro, algo extraordinario ocurre. Te anclas en el momento presente, la mente se aquieta, y accedes a un nivel de conciencia más profundo que el pensamiento. Desde ese estado anclado, tu campo energético se vuelve más denso, más poderoso. Ya no eres solo una mente flotando en preocupaciones, eres presencia encarnada. Y esa presencia tiene magnetismo. Tiene una frecuencia que literalmente atrae situaciones, personas, oportunidades que resuenan con ella. Este es el secreto que pocas enseñanzas revelan. No manifiestas con tu mente, manifiestas con tu campo energético total. Y ese campo se determina por tu estado de conciencia. Cuanto más presente estás, más coherente es tu campo. Cuanto más coherente es tu campo, más poderosa es tu influencia en el campo cuántico de posibilidades. Tolle también habla de la importancia de la acción, pero no cualquier acción. Acción que surge de la presencia. La mayoría de las personas actúan desde el miedo, desde la necesidad compulsiva, desde patrones condicionados. Y esa acción, aunque parezca productiva, está contaminada. Lleva la firma del ego y del tiempo psicológico. La acción que surge de la presencia es cualitativamente diferente. Es enfocada, eficiente, poderosa. No hay ansiedad en ella. No hay apego desesperado al resultado. Es acción que fluye naturalmente desde tu alineación con el momento presente. Y esa acción tiene un impacto mucho mayor porque no está saboteada por corrientes subconscientes de miedo y duda. Aquí está el proceso práctico del método cuántico según Tolle. Primero, ancla tu conciencia en el momento presente, no como un ejercicio ocasional, sino como una práctica continua. Trae tu atención a la hora una y otra vez. Siente tu cuerpo interior. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Habita el espacio entre los pensamientos. Segundo, acepta completamente el momento presente. Esto no significa que te guste. Significa que reconoces que es como es. Y en esa aceptación, dejas de resistir. Dejas de estar en guerra con la vida. Tu energía se libera de la resistencia
y está disponible para la creatividad, para la acción alineada. Tercero, actúa desde la presencia. Cuando surge la acción naturalmente, sin compulsión, tómala, pero hazlo con total atención, con tu ser completo involucrado, sin dividirte entre la acción y el pensamiento sobre la acción, y luego suelta. No te aferres ansiosamente al resultado. Confía en que la acción alineada con la presencia produce el resultado correcto. Cuarto, observa cómo el ego intenta secuestrar el proceso. El ego quiere tomar crédito, quiere comparar, quiere convertir tu manifestación en una prueba de su valor. Simplemente observa esos movimientos del ego sin juzgarlos. No les des poder con tu identificación. Mantente anclado en el ser, no en el llegar a ser. Quinto, practica la gratitud no como técnica, sino como reconocimiento de la vida misma. La gratitud genuina surge cuando reconoces la milagrosa improbabilidad de tu existencia, de que exista algo en lugar de nada, de que estés aquí, consciente, capaz de experimentar. Esa gratitud no depende de las circunstancias, es una respuesta a la vida misma. Y esa frecuencia de gratitud está en perfecta alineación con la abundancia del universo. Tolle señala algo que la ciencia cuántica confirma. El observador y lo observado no están separados. Tu conciencia no está mirando la realidad desde afuera. Está participando en ella. Está entrelazada con ella. Y en el nivel cuántico más profundo, tú y el campo son uno. La separación es una ilusión creada por la percepción sensorial y reforzada por el pensamiento. Cuando reconoces esto, no solo intelectualmente, sino como experiencia vivida, el juego completo cambia. Ya no eres una pequeña entidad separada tratando de manipular una realidad externa y ajena. Eres la conciencia misma, experimentándose a través de esta forma particular. Y desde ese reconocimiento, la manifestación no es un proceso de logro, es un proceso de permiso, de permitir que la inteligencia universal se exprese a través de ti, sin la interferencia de tu condicionamiento. Hay una trampa común en el camino espiritual que Tolle advierte, la trampa del yo espiritual. El ego puede adoptar conceptos espirituales y usarlos para reforzarse. Puedes estar orgulloso de tu espiritualidad. Puedes sentirte superior porque meditas o porque entiendes estos conceptos. Y ese ego espiritual es aún más sutil, más difícil de ver que el ego ordinario. El verdadero despertar no te hace especial. Te hace ordinario en el mejor sentido. Te devuelve a la simplicidad del ser. Ya no necesitas ser especial, porque reconoces que el ser mismo es el milagro. Y cuando sueltas esa necesidad del ego de ser especial, de ser reconocido, tu manifestación se vuelve más pura, más poderosa, porque no está contaminada por la agenda oculta del ego. Tolle también habla de la importancia de las relaciones conscientes. La mayoría de las relaciones están basadas en el ego. Dos egos, utilizándose mutuamente para satisfacer necesidades, para llenar vacíos. Y cuando los egos chocan, hay conflicto. Cuando dejan de satisfacer las necesidades mutuamente, hay separación. Una relación consciente es completamente diferente. Surge cuando dos presencias se encuentran. Cuando dos seres que han encontrado la plenitud en sí mismos eligen compartir esa plenitud. Y en ese espacio, la relación se convierte en un portal hacia una conciencia más profunda. Se convierte en una práctica espiritual. Y aquí está la conexión con el método cuántico. Cuando interactúas con otros desde la presencia, estás enviando una señal muy diferente al campo cuántico. No estás tratando de obtener algo. No estás en modo necesidad. Estás en modo dar. Y paradójicamente, es desde ese estado de dar, desde ese desbordamiento de plenitud, que atraes todo lo que necesitas. El universo no responde a la necesidad. La necesidad es una vibración de carencia, y el campo cuántico simplemente refleja esa carencia de vuelta. Pero el universo responde a la plenitud. Cuando estás pleno, cuando has encontrado ese espacio de paz interior que no depende de nada externo, te conviertes en un imán
para la abundancia en todas sus formas. Ahora, hablemos de algo que a menudo se malinterpreta: la idea de no tener preferencias. Tolle habla de aceptar lo que es, pero eso no significa que no puedas tener preferencias o hacer planes. El problema no está en las preferencias, está en el apego a ellas, está en la identificación con ellas. Puedes preferir que algo ocurra de cierta manera, puedes trabajar hacia una meta, pero si tu paz, si tu sensación de estar bien, depende de que esa meta se logre, entonces estás en problemas, porque has hecho tu bienestar dependiente de condiciones externas. Y esas condiciones están siempre cambiando, siempre fuera de tu control total. El método cuántico te pide que mantengas tus preferencias ligeramente, que actúes hacia tus metas con total compromiso, pero sin apego desesperado al resultado. Esto no es fácil para el ego. El ego vive en el resultado. Dice: seré feliz cuando logre esto, seré válido cuando tenga aquello. Y mientras operes desde esa creencia, estás atrapado en el tiempo psicológico. La presencia te libera del tiempo psicológico. Reconoces que tu paz está aquí ahora, o no está en ninguna parte. Que tu valor no depende de tus logros. Que quien realmente eres trasciende todas las formas, todos los resultados. Y desde esa libertad, paradójicamente, tus manifestaciones se aceleran, porque ya no estás bloqueando el flujo con tu apego ansioso. Tolle habla del propósito interno y el propósito externo. El propósito externo es lo que haces en el mundo, tu trabajo, tus metas, tus proyectos. El propósito interno es despertar, es reconocer tu verdadera naturaleza, es estar presente. Y el propósito interno es infinitamente más importante que el externo. De hecho, sin propósito interno, el externo se vuelve una carga. Otra cosa que el ego usa para buscar validación. Pero cuando tu propósito interno está establecido, cuando estás anclado en la presencia, tu propósito externo fluye naturalmente. Se convierte en una expresión de tu ser, no una búsqueda de tu ego. Y aquí está la magia del método cuántico. Cuando tu propósito interno está alineado, cuando estás profundamente presente, el campo cuántico responde con sincronicidades. Encuentros aparentemente casuales, que son perfectamente oportunos. Ideas que surgen de la nada. Puertas que se abren justo cuando las necesitas. Esto no es suerte. Es la inteligencia universal respondiendo a tu alineación. Tolle cuenta que cuando estás alineado con el propósito interno, con la presencia, el universo conspira para apoyarte. No porque seas especial, sino porque estás en flujo con la vida misma. Ya no estás nadando contra la corriente del momento presente. Estás fluyendo con él, y en ese flujo, las cosas suceden con una facilidad que desafía la lógica del esfuerzo basado en el ego. Hay un aspecto del método cuántico que raramente se discute: el papel del sufrimiento. Tolle no romantiza el sufrimiento, pero reconoce que a menudo es el sufrimiento lo que nos impulsa a despertar. Mientras la vida es cómoda, el ego está contento. No hay urgencia para cuestionar, para ir más profundo. Pero cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, cuando el ego y sus estrategias claramente han fallado, hay una apertura, una posibilidad de rendición. Eso no significa que debas buscar el sufrimiento, pero si estás en medio de él, reconoce que puede ser un portal, un fuego que quema las ilusiones del ego. Y si puedes estar presente en medio del sufrimiento, si puedes traer la luz de la conciencia a él sin resistir, algo extraordinario puede emerger. El sufrimiento puede transmutar en presencia, en una paz que es independiente de las circunstancias. Y cuando emerges de ese proceso, cuando has encontrado presencia en medio del caos, tu capacidad de manifestación se transforma. Porque has probado en el crisol del sufrimiento que tu paz no depende de condiciones externas. Has encontrado la roca sólida del ser, en medio de las arenas movedizas de las circunstancias. Y desde esa roca, puedes construir cualquier cosa. El método cuántico de Tolle no es un atajo.
no es una técnica para obtener rápidamente lo que el ego desea. Es una revolución en tu relación con la vida misma. Es el reconocimiento de que tú eres vida, no separado de ella, no una víctima de ella, sino la conciencia en la que toda la vida se despliega. Y, desde ese reconocimiento, la pregunta no es ¿cómo puedo manifestar mis deseos? La pregunta es ¿qué quiere expresarse a través de mí? ¿Qué movimiento de creatividad, de amor, de inteligencia está buscando forma a través de esta expresión particular de conciencia que soy? Cuando haces esa pregunta desde la presencia, desde el espacio silencioso de tu ser esencial, la respuesta emerge, no como pensamiento, como impulso, como acción clara, y cuando sigues ese impulso sin la interferencia del ego, sin preocuparte por el resultado, sin compararte con otros, manifiestas algo único, algo que solo tú puedes manifestar, porque es la expresión de tu esencia única en forma. Esto es lo que Tolle llama creatividad verdadera. No es copiar, no es forzar, es permitir que algo nuevo emerja desde el espacio no condicionado de la presencia. Y esa creatividad, ya sea que se exprese en arte, en relaciones, en negocios, en cualquier área de la vida, tiene una cualidad diferente, tiene vida en ella, tiene resonancia, porque viene de la fuente. El método cuántico finalmente se reduce a esto: estar aquí, completamente aquí, no dividido entre el pasado y el futuro, no perdido en la narrativa mental, sino anclado en la experiencia directa de este momento, sintiendo el aire en tu piel, el latido de tu corazón, el espacio silencioso del que surgen todos los sonidos, y en ese estar aquí completamente, el campo cuántico responde. Las posibilidades se alinean, el flujo se abre, no porque hayas hecho algo complicado, sino porque has dejado de hacerlo complicado. Has dejado de resistir, has dejado de forzar, has permitido que la vida se viva a través de ti. Tolle dice que la vida quiere expresarse más plenamente, que el universo está en un proceso continuo de expansión, de creación, de llegar a conocerse a sí mismo a través de infinitas formas. Y tú eres parte de ese proceso. No un observador pasivo, sino un participante activo. Un punto focal, a través del cual lo no manifestado se convierte en manifestado. Cuando alineas tu conciencia con ese flujo, cuando te rindes a ese propósito más grande, mientras permaneces totalmente presente en lo pequeño, en este momento, en esta respiración, en esta acción, entonces el método cuántico no es algo que hagas, es algo que eres. Eres el colapso de lo cuántico en lo manifestado. Eres el portal a través del cual la fuente se expresa. Y en ese reconocimiento, cada momento se vuelve sagrado. Cada acción se vuelve meditación. Cada encuentro se vuelve un encuentro con la vida misma. Y manifiestas no desde el deseo de llenar un vacío, sino desde el desbordamiento de la plenitud. Y esa manifestación desde la plenitud, es el único método que realmente funciona. Porque es el único que está alineado con la verdad fundamental de lo que eres. No un yo separado buscando completarse, sino la totalidad misma, experimentándose en forma.